Hola, buena tarde a todos. Una disculpa por la demora, pero estábamos dando tiempo a que más personas se unieran. Bien, me presento. Mi nombre es Carlos Castillo, coordinador del posgrado en Ingeniería Química dentro de la UAM Iztapalapa, y hoy me toca ser el coordinador de esta presentación. Hoy nos acompaña un egresado de este posgrado, el doctor Gamaliel Che Galicia, que actualmente es profesor dentro de la Facultad de Ingeniería Química en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Che Galicia hoy nos presentará una plática sobre absorción, una perspectiva desde la ingeniería química. De manera breve, comentaré algunos antecedentes curriculares del profesor Che Galicia. Como lo comenté, él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química de la misma institución y realizó sus estudios de posgrado en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Después de esto, realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Desarrollo de Materiales y Productos Químicos del Instituto Mexicano del Petróleo. Y en actualidad, el doctor Gamaliel forma parte del Laboratorio de Procesos Químicos y Remediación Ambiental de la UAP. En términos de producción, el doctor Che Galicia ha participado activamente en la formación de recursos humanos, impartiendo más de 50 cursos de licenciatura y posgrado y supervisando a estudiantes de doctorado y maestría y licenciatura, incluso alumnos que realizan su práctica profesional y servicio social. Es autor de alrededor de 15 artículos publicados en revistas de alto factor de impacto, capítulos de libro, y ha presentado sus contribuciones en más de 40 conferencias, tanto en universidades como en congresos nacionales e internacionales. Actualmente tiene reconocimientos por distintas instituciones como el PRODEP, tiene perfil deseable y se encuentra dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene el nombramiento de investigador consolidado por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Posgrados de la UAM. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Che Galicia. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros de regreso y adelante. Pues muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación, doctor Omar. Con mucho gusto regreso, bueno, al menos de forma virtual a la UAMI para hablar un poquito de lo que hago y de la perspectiva desde mi línea de investigación y compartirles un poco de lo que he realizado yo y tanto una estudiante principalmente de maestría. Voy a presentar su trabajo, voy a compartir mi pantalla. Y me dicen si ya se ve. Todo en orden. Ah, perfecto. Bien, pues como comenté, bueno, organicé esta plática principalmente pues para ingenieros químicos, estudiantes de licenciatura principalmente y maestría. Espero que sea clara y precisa y con mucho gusto atenderé algunas preguntas que puedan surgir de esta presentación. Como lo comentó el doctor Omar, bueno, pues el título de la presentación es absorción. Es un tema o un proceso o una operación unitaria muy estudiada, ¿sí? Sin embargo, bueno, hay una perspectiva que yo voy a presentar aquí, que a pesar de que es muy estudiada, y hay una gran infinidad de material, de artículos científicos y libros, a veces esta perspectiva de la ingeniería química o de lo que realmente hace un ingeniero químico queda olvidada a mi parecer, ¿no? Y desde mi punto de vista, claro, espero que esto se entienda y que sea de mucha utilidad para ustedes. Bueno, pues voy a comenzar sin más preámbulo y quisiera pues dar una introducción de qué es la ingeniería química. Sé que todos somos ingenieros químicos, bueno, no, no lo sé en realidad, pero doy en preámbulo de lo que hacemos o lo que es el principio del ingeniero químico, ¿no? Y más que nada, pues es la aplicación de las ciencias básicas, se podría decir, desde las matemáticas, química y física, y que no solo eso, sino que también se conjunta con la economía
para transformar materias primas a productos que son de importancia para nosotros y que nos proveen muchas comodidades, ¿no? Es decir, hacemos la transformación de muchas materias primas como son el gas natural, el carbón, minerales, la energía, a través de todas estas disciplinas que forman parte de nuestra formación para lograr comodidades que hoy en día vivimos con ellas, ¿no? ¿Qué hace un ingeniero químico? Bueno, rápidamente para destacar, pues trabaja con operaciones unitarias para sintetizar o separar sustancias químicas mediante reacciones, mediante procesos o fenómenos de transporte, masa, calor y cantidad de movimiento. Aplicamos las leyes de la física, la conservación de la masa, la conservación de la energía y el momento. Aplicamos principios termodinámicos, de cinética de reacción y de fenómenos de transporte, y todo con esto con un propósito muy importante, que es el diseño y operación de procesos, ¿no? Entonces, el ingeniero químico, en pocas palabras, pues aplica el conocimiento de la química para crear desde materiales hasta productos que sean muy útiles para nuestra sociedad actual. ¿Sí? Entonces, pues somos un pilar fundamental de nuestra sociedad, ¿no? O que hemos crecido o evolucionado por las necesidades mismas de esta, ¿no? Tanto comodidades como energéticos, electrónicos, combustibles, transporte, eh, plásticos que están hoy en día en todas partes, detergentes, farmacia, etcétera. Por donde quiera están los productos que vienen de procesos químicos donde tenemos un rol bastante importante, ¿no? Sin embargo, bueno, pues toda esta contribución y todas estas comodidades en realidad han generado pues muchos problemas que todos ya lo sabemos, ¿no? La contaminación y la búsqueda de procesos sostenibles, pues cada vez es mayor, ¿no? Cómo remediamos el medio ambiente, cómo cuidamos nuestros ecosistemas y nuestra propia salud, que es algo fundamental y que no debemos de perder de vista hoy en día dentro de nuestra formación como ingenieros químicos. Entonces, pues existen muchos desafíos, ¿sí? Muchos desafíos en pocos años, en pocas décadas, ¿sí? El crecimiento acelerado de la población, pues hace que haya o existan más necesidad de todas estas grandes comodidades y productos y energía. Y aquí menciono algunas de manera muy puntual. ¿Sí? Más o menos para el 2050, pues seremos 11.000 millones de habitantes aproximadamente, y eso va a hacer que nuestra capacidad de producción de los productos básicos, vamos a decir acero, madera, productos químicos, alimentos, pues va a incrementarse de manera importante. Por lo tanto, también la demanda de energía, la demanda de electricidad y la demanda de agua también va a ser o es hoy en día un fundamental, así como la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, prácticamente los proyectos que se cultivan en el laboratorio de procesos químicos y remediación ambiental, pues están destinados a tratar de resarcir o dar una posible solución a estos problemas que estamos enfrentándonos y que nos vamos a enfrentar de una forma bastante importante en las próximas décadas. Sí, entonces, pues esta pregunta es importante, ¿es nuestro futuro sostenible? ¿Cómo convertimos productos, utilizar el agua, la energía y sobre todo el impacto ambiental y la generación de residuos? Entonces es importante que vayamos cubriendo estos rubros desde nuestra perspectiva para pues, allanar el camino y tener pues un mundo sostenible, ¿no? Que eso es lo que buscamos en realidad. Sin embargo, pues es muy complicado, ¿no? No está así de sencillo, y pues de nuestra formación como ingenieros químicos creo que es importante que vinculemos y tengamos este enfoque multidisciplinario que debe ser integrado sin duda alguna, y que llevemos desde el diseño o desde el sistema que se va a estudiar. Me gusta ponerlo como desde dos partes, dos perspectivas, y tanto la parte teórica como la parte experimental, y el diseño de estos procesos, o no solamente el diseño, sino puede ser la optimización de los ya existentes,
pues requiere tanto de experimentos como de simulaciones, y conjuntar estas dos, vamos a decir, estos dos mundos o estas dos ramas dentro de las ciencias es importante, porque tanto los experimentos nos pueden proporcionar parámetros importantes dentro de los modelos que tanto estudiamos dentro de nuestros cursos. Nos pueden dar algunas ideas para nuevos experimentos, y obviamente también nos sirven para verificar o identificar la solución de nuestro modelo, ¿no? Si es apta, si no es apta, si falta algo, etcétera, etcétera. Porque modelos hay muchos, pero desde mi perspectiva hay que saberlos enfocar o llevarlos sobre una línea para que puedan ser de utilidad, y más hoy en día, ¿no? Para resolver todo este tipo de problemáticas. Entonces, en mi perspectiva, pues integrar modelos y experimentos es necesario, buscar soluciones o aproximaciones que nos permitan integrar estos dos campos de la ciencia, ¿sí? Para ser capaces de producir o reproducir, innovar y generar soluciones sostenibles a los problemas que nos estamos enfrentando hoy en día, ¿sí? Y un poquito aquí de la multiscala lo plasmo en este slide, donde pues obviamente los procesos, aquí, bueno, aquí pongo un sistema heterogéneo donde hay una fase fluida y una fase sólida, y pues habitualmente pues son de órdenes de escalas de metros, vamos a llamarlo, las operaciones unitarias, los reactores, los absorbedores, los extractores, columnas de destilación, procesos de separación, todos. Pero dentro de estos pues hay pues partículas sólidas por lo regular, de otro orden de magnitud, que son de orden de milímetros, y si hacemos un zoom todavía a esta parte del orden de milímetros, pues nos vamos a encontrar con estructuras que pueden llegar a ser muy, muy bien definidas, y que ya estamos hablando del orden de nanómetros, y bueno, cuestiones muy estructuradas, que estas a veces son necesarias o se pueden incluir dentro de los modelos, ya que ahí a nivel molecular por lo regular es donde ocurren muchas cosas o muchos fenómenos, y que pueden tener una implicación importante allá a una escala del orden de metros, que también aquí ocurren otro tipo de fenómenos. Entonces, si tratar de integrar toda esta perspectiva, pues es todo un reto, ¿no? Y muy complicado también, pero sin embargo tenemos que hacerlo de esta forma desde mi perspectiva. Entonces, pues aquí se ve en esta fotografía muy claro, ¿no? El tamaño de la industria, pues se ve claramente, ¿no? Un pequeño edificio, por aquí algunos trabajadores, y bueno, es importante vincular esta multiescala. Y bueno, dentro de esto, pues como se los dije, desde el desarrollo de materiales, desde lo que sucede en la superficie de estos materiales hasta los fenómenos de transporte, y que pues tienen impacto en cada operación unitaria. En mi caso, pues, esta charla también va enfocada solamente a la absorción, pero también se puede aplicar para cualquier otro tipo de operación unitaria sin ningún problema. Y hay algo que vincula o que une estos dos, vamos a llamarle mundos, un mundo muy pequeño y un mundo macroscópico. Es la cinética, que esta cinética pues, puede ser de reacción, de absorción, de extracción, en fin, puede tener muchos nombres, pero que nos ayuda a vincular esos parámetros macroscópicos con lo que puede estar llegando a suceder a nivel microscópico o incluso molecular. Entonces, prácticamente esta es la idea que se utiliza en mi laboratorio. Y bueno, pues obviamente sabemos que no podemos hacer ese salto, ¿no? de esta forma, ¿no? Lo hacemos a nivel laboratorio, ahora lo llevamos de la misma forma a nivel industrial. Entonces, por lo tanto, se requiere pues algunos conceptos que tenemos como ingenieros químicos, y los podemos aplicar de manera relativamente simple, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la parte de la contaminación y la aplicación y las necesidades que tenemos como sociedad en las próximas décadas, pues sabemos que la contaminación es fundamental, y hoy en día, pues ríos, mares, incluso mantos acuíferos, debido a la actividad humana están muy impactados, y necesitamos cuidarlos, necesitamos resarcir estos problemas para que podamos tener pues, nuestros ecosistemas, y en realidad pues tener agua potable, ¿no? Que podamos consumir y utilizar sin ningún peligro.
Parte del impacto, pues ya sabemos, ¿no? La vida silvestre y la salud humana, y más o menos aquí pongo un número porque a veces queda muy en el aire, y aproximadamente 14,000 personas mueren cada día debido a la contaminación del agua. Entonces, no solamente es un problema de ingeniería, sino que también es un problema de salud importante. Eh, Existe una gran cantidad, una diversidad de empresas o de industria que tiene diferentes tipos de desechos, ¿sí? De cualquier índole. Tratamos de caracterizar los más utilizados, ¿sí? Como moléculas modelo que nos ayuden a entender el posible comportamiento de una gama de moléculas similares. Y bueno, utilizamos algunas de estas, ¿no? Y aquí están algunas en el caso particular que voy a presentar, pues fueron dos, el fenol y un colorante también, como moléculas modelo. Sí, entonces, ¿qué necesitamos o cuál es la idea principal que necesitamos para un nuevo proceso? Bueno, pues un nuevo material quizá que cumpla con algunas características, que sea de bajo costo y que tenga buena disponibilidad, y sobre todo cuando hablamos de absorción, algo importante es que sea reutilizable, ¿no? Que pueda regenerarse relativamente de forma sencilla, y sobre todo que no tampoco consuma mucha energía esta regeneración, ¿no? Y todo lo que ocurre dentro de los absorbedores, que más o menos son de este tamaño, pues son problemas muy clásicos de la ingeniería química, que son relativos a la transferencia de masa y problemas de difusión dentro de las partículas y todas estas resistencias que pueden llegar a ocurrir, y el fenómeno superficial, que es el fenómeno de absorción. Bien, los absorbentes, bueno, son necesarios, hay una gran variedad de estos tipos de materiales. ¿Cuál es el principio básico? Bueno, se adhieren las moléculas que se desean, por lo regular son moléculas contaminantes en la superficie de la partícula, pero las partículas por lo regular, cuando estamos hablando de tamaños ya industriales, pues son tamaños, órdenes de magnitud, como lo mencioné previamente, del orden de milímetros. Entonces, existen problemas de difusión y tienen por lo regular poros con diferentes características, ¿sí? Que lo más importante pues, es el diámetro de poro, y existen algunos mecanismos importantes que están dentro de estos materiales, como el equilibrio, que tiene que ver con la interacción que existe entre tanto el adsorbato como el absorbente, la cinética, que pues, es relativa a la velocidad con la que esta interacción ocurre, y la difusión, ¿no? Realmente la estructura de estos materiales puede generar o puede impedir que las moléculas puedan absorberse o dirigirse a los sitios vacantes con cierta o con relativa facilidad. Entonces, es muy importante caracterizar estos mecanismos cuando tratamos de entender o de diseñar pues no solamente un absorbente, ¿no? Puede ser muy bueno, pero ya cuando lo tenemos en forma de partícula puede generar resistencias al transporte demasiado importantes y puede perder su posibilidad de ser implementado ya a un nivel industrial. Es importante pues, conocerlos, ¿no? Más o menos de cómo son, ¿no? Y aquí hay una fotografía, en este caso esta es alúmina. Son pellets, no es polvo tal cual, puede tener distinta geometría, en este caso son esferitas, más o menos son de 2, 3 milímetros, puede haber una variación del tamaño de partícula, y depende también, hay materiales con diferente área de superficial. Este se utiliza como absorbente, más o menos tiene del orden de 300 metros cuadrados. Hay otros tipos de materiales, como son los carbones activados, que son muy utilizados. Por lo regular tienen un área mucho más grande, entre 400 y 1200 metros cuadrados. Sí, obviamente sus diámetros de poro tienen diferentes estructuras. Si hacemos una micrografía, obviamente vamos a ser capaces de ver un poco y conocer un poco esta estructura, sus poros, sus tamaños de poros, etcétera, etcétera. Y los materiales hoy en día se busca que sean, pues a lo mejor por productos de desechos orgánicos, cáscaras, nueces, huesos incluso, y entre otros, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, bueno, tanto la parte de síntesis de materiales es importante, pero también la parte de los modelos y cómo implementarlos y hacer esa
sinergia con los experimentos es muy importante. Entonces, en el modelado del proceso, pues hay dos escalas, la escala laboratorio y la escala industrial. Y dentro de la escala laboratorio, como les mencionaba, los mecanismos, tratar de describir cada una de esas etapas es importante. En el caso del equilibrio, pues a través de termodinámica, y en la absorción algo muy importante son las isotermas. Y bueno, aquí se presenta una ecuación del tipo Langmuir, eh, basado en toda la teoría desarrollada por Langmuir por 1916 más o menos. Es importante, no es el único modelo, en realidad existen una gran variedad de modelos, aquí lo pongo porque es de los más comunes, estoy poniendo los más comunes, y también la cinética, que esta puede ser intrínseca o aparente. La mayoría de los casos o lo que se reporta en la literatura, y vaya que son bastantes, proporcionan cinéticas aparentes, donde aplican modelos como este, que es un modelo empírico de segundo orden que se aplica muchísimo, pero sin embargo no describe del todo lo que es la velocidad de absorción, sino que también muchas de estas veces tienen implicadas los fenómenos de absorción. Y por otra parte, también se incorporan modelos de difusión, donde también son aparentes porque en realidad el proceso de absorción no se incorpora y también se captura dentro del coeficiente habitual de difusión. Esa es la ecuación clásica de difusión para una pastilla o para una partícula absorbente esférica. ¿Sí? Esférica, pero no tiene, digamos, esa velocidad de absorción y tampoco se integra esta parte del equilibrio, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a llegar a absorber? Entonces, son algunas cuestiones que se conocen, pero no se tienen del todo claras en la literatura y que es importante señalar desde la perspectiva del ingeniero químico, porque absorción, como lo mencioné, hay muchas disciplinas que están atrás de la absorción, pero el enfoque de la ingeniería química es importante para un posible desarrollo de un material a nivel industrial. Entonces, en el término de termodinámica o de equilibrio de isotermas, obviamente cuando proponemos un nuevo material no tenemos idea de qué tipo de isoterma o qué tipo de modelo puede estar acoplado. Entonces, ¿qué metodología ocupamos o habitualmente se utiliza? Bueno, primero hacemos los experimentos para conocer la interacción que existe entre el adsorbato y el adsorbente, el nuevo material. Después postulamos un modelo. Aquí me pongo una gráfica donde hay dos, más o menos esas son las características, y también se basan en diferentes hipótesis y diferentes suposiciones. Posteriormente ajustamos los modelos del dato y finalmente, pues el paso final es realmente saber si el ajuste es bueno. Utilizamos por lo regular pruebas estadísticas, ¿no? Hay otro tipo de isotermas como la isoterma de Beth, la isoterma de Gibbs, etcétera, ¿no? Pero implican más parámetros, diferentes teorías, pero pueden ser aplicables sin ningún inconveniente. Sin embargo, Freundlich y Langmuir son las más habituales. Respecto a la cinética de absorción o la velocidad de absorción, hay un paradigma, de mi parecer, muy importante, ¿no? El cálculo de la velocidad de absorción en la superficie del absorbente, cuando nosotros tratamos de implementarlo a nivel industrial, ¿sí? Pues necesitamos, se basa muchas veces el desarrollo del modelo en la complejidad, en la precisión y en la predictividad. No necesariamente tiene que ser muy complejo, ¿no? Pero lo que buscamos es que sea preciso y que pueda predecir adecuadamente. Y en la literatura habitualmente pues, se utilizan expresiones de velocidad empíricas, normalmente que se ajustan a estos datos experimentales. Y estas expresiones son estas más o menos las que ya había yo mencionado, que es un modelo súper conocido, se le conoce como el pseudo second order model. Y bueno, lo pueden ajustar de forma no lineal o lo pueden linealizar incluso también para obtener esas constantes cinéticas que nos vayan a ayudar, a esos parámetros que nos ayuden a predecir el comportamiento del material. Sin embargo, pues tienen una limitante muy importante, que estas no pueden ocuparse muchas veces más que dentro de las condiciones de operaciones que fueron obtenidas. Y cuando nos enfrentamos ya a un proceso real a nivel industrial, bueno, esas condiciones quedan muy limitadas, ya que el rango de condiciones de operaciones a nivel industrial pues es muy, muy amplio. Entonces, en ese sentido, proponemos pues no modelos tan complejos,
pero que sí pueden tener una precisión y una predictibilidad mucho más amplia. Y eso utilizando también los principios fundamentales de la ingeniería química y de la ocupación de vacancias, sitios activos para la absorción. ¿Sí? Y es implicar pues, una molécula absorbente más un sitio disponible, pues nos va a dar la molécula absorbida. Hacemos la teoría que es muy conocida y obtenemos una ecuación de este tipo. Entonces podemos emplear ambos modelos, sí, pero ¿cuál nos da mejor precisión y predictividad principalmente? Pues este tipo de modelos que son un poquito más fundamentales y más rigurosos, ¿no? ¿Y qué hacemos para obtener los parámetros? La misma metodología que utilizamos con isotermas, bueno, un tipo de experimentos un poco distintos. Hacemos experimentos, postulamos el modelo, ajustamos el modelo y finalmente hacemos pruebas estadísticas de para poder utilizarlo o poder conocer su predictibilidad ya a nivel industrial. Y la otra parte o el otro mecanismo que más o menos lo dividí, pues es la difusión, ¿no? Una vez que tenemos esa interacción y esa velocidad con la que la molécula se va a adherir o va a interaccionar con la superficie del sólido, ahora tenemos un pellet ya no es en polvo, es un pellet, una partícula, donde los problemas difusivos están y no solamente los difusivos, sino también hay transferencia interfacial eh, por capa límite. Entonces también hacemos experimentos especiales con partículas a nivel laboratorio, obtenemos algunos comportamientos y de una vez que tenemos estos experimentos, postulamos un modelo, pero a diferencia del que presenté previamente, no sé si recuerdan, el término de absorción por lo regular no se encuentra. Y si se encuentra muchas veces también se considera un equilibrio instantáneo, dejando de lado esa velocidad o esa velocidad de absorción que muchas de las veces pues, requiere de una dinámica y no es instantánea. Entonces, prácticamente incorporamos este término dentro de la velocidad de absorción y que lo describimos con un modelo un poco más riguroso que pueda tener una buena predictividad durante diferentes condiciones de operación y obviamente obtenemos este parámetro que es un coeficiente de difusión que es muy importante también ya que va a determinar la resistencia al transporte para llegar a los sitios de absorción. Entonces, hacemos también esta metodología similar, experimentos muy similares, pero con partículas ya de un tamaño de orden de milímetros. Y eso es lo que hacemos a nivel laboratorio. Y ya después en el absorbedor de lecho empacado utilizamos escala, vamos a decir, escala banco, columnas de absorción ya de un tamaño, pues no industrial, pero sí de una escala mucho mayor. Pueden ser de 30 centímetros, de medio metro, con diámetros de 2 hasta 5, 10 centímetros para encontrar, hacer estudios experimentales y a través de ellos encontrar también parámetros que son muy importantes y que tienen que ver mucho con los fenómenos de transporte, principalmente con los procesos de dispersión que pueden estar ocurriendo en las torres de columna del lecho empacado. Sin embargo, también aquí hay diferentes aproximaciones que habitualmente se utilizan en la literatura, ¿no? Uno de los más utilizados es el modelo LDFD, que es la Linear Driving Force, que es en español se podría traducir como modelo de fuerza motriz lineal, donde realmente en un parámetro encapsulan todos los fenómenos difusivos y cinéticos y termodinámicos, pero solamente en un parámetro, y eso da mucha limitante porque no va a permitir capturar todas esas características o esas operaciones, variaciones de las condiciones de operación en un solo parámetro. Por otra parte, utilizan ese modelo muy empleado de pseudo-segundo orden, que utilizan una cinética aparente, pero también qué pasa con la difusión, ¿no? Queda muy entre comillas, ¿no? Y los modelos aparentes que les decía de difusión, bueno, no se incorpora esa parte de la cinética, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? Entonces, hay que considerar los mecanismos de forma adecuada, tanto de difusión como cinética en los adsorbentes o en los materiales que nosotros proponemos. Entonces, la estrategia, que son principios de ingeniería química, va desde la propuesta de un nuevo adsorbente, que también esta debe de ser dependiendo de las características de los efluentes, ¿sí? Y experimentos a escala laboratorio y a escala banco, y en ambos implementamos modelos, ¿sí?
teoremas, termodinámica, perdón, isotermas de Lackmire, cinética intrínseca o aparente, y la difusión en la partícula. Y en los experimentos a escala Banco, pues también utilizamos para determinar algunos coeficientes de transportes, como son coeficientes interfaciales y la dispersión dentro de las columnas del lecho empacado. Y obviamente utilizamos las leyes de conservación, que obviamente incluyen los fenómenos de transporte. Podemos aplicar diferentes aproximaciones. Entonces, esta es la estrategia. Y a continuación voy a presentar algunos resultados que hemos tenido, ¿sí? Y les voy a presentar dos materiales que hemos ocupado en el laboratorio. Uno es una zeolita natural y otro es un polímero basado en dos componentes, que es etilenglicol dimetilacrilato y acrilonitrilo. Y la zeolita natural pues está en esta forma, en forma de partícula, de gránulo, vamos a decirlo. Y la forma sencilla de hacer experimentos cinéticos o termodinámicos pues es haciendo el tamaño de partícula más pequeño con un tamiz, ¿no? Lo tamizamos. Sin embargo, el reto de otro tipo de materiales, estos son naturales, pero el reto de otro tipo de materiales es hacer el pellet o hacer la partícula, porque habitualmente los métodos de síntesis pues son polvos, ¿sí? Y no podemos poner polvo en una columna porque en realidad pues, nos generaría una caída de presión enorme y sería un tapón prácticamente. Entonces necesitamos hacerlo en forma de pellet. Y para eso pues también es un reto porque no es sencillo aglutinar los polvos o darle una forma de pellet, de partículas esféricas, cilíndricas, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos un aglutinante. Ya el material, que es un aglutinante natural, biopolímero, que se llama alginato de sodio. Y también es importante que este aglutinante no cambie drásticamente las características superficiales que tiene el material, vamos a llamarlo pristino u original. Entonces, por una parte utilizamos la zeolita natural ya con pellets, y la forma de hacerlo polvo pues es muy sencilla. Hicimos un tamizado. Sin embargo, también utilizamos este material que fue inverso, ¿no? Primero hicimos los polvos y después hicimos el aglutinante con un método que no voy a detallar mucho, pero en realidad pues nos llevó también un tiempo poder lograrlo, importante. Entonces, una vez que tenemos estos materiales, pues bueno, procedemos a hacer algunas caracterizaciones que nos brindan alguna información relevante para darnos idea más o menos de cuánto posiblemente se pueda llegar a absorber también. Y bueno, una de estas caracterizaciones pues son las áreas superficiales por métodos utilizando la técnica de fisización de nitrógeno. Y por una parte pues podemos ver a la zeolita natural, que es de este lado. Y una característica de esas zeolitas pues es que, bueno, realmente de realidad su área superficial no es tan grande como son naturales. Muchas veces se hacen modificaciones con algún tratamiento. En nuestro caso fue totalmente natural. Algunos datos importantes, como es el diámetro de poro promedio. Y por otro lado tenemos este material, que es un material que se sintetizó también en el laboratorio. Y la ventaja de este material es que lo pudimos caracterizar tanto en polvo como en partícula, y obviamente pues prácticamente tienen la misma área, ¿no? Esta pequeña disminución pues se debe a la disminución del área superficial externa, ¿no? Pero prácticamente tienen el mismo volumen de poro y el mismo tamaño de poro en estas características. Entonces, los experimentos o la parte que es termodinámica y cinética tiene mucha relevancia. Estamos hablando de que es un material que no pierde las mismas características y que solamente nos enfrentaríamos a problemas de difusión cuando aglutinamos la partícula. Y esta partícula más o menos hicimos dos experimentos, dos tamaños de partícula, que es 2.5 milímetros y 4 milímetros, me parece. Más adelante lo confirmo. Y bueno, hicimos algunas otras caracterizaciones, sobre todo para el material que sintetizamos, ¿sí? Algunos grupos funcionales en la superficie y cómo cambiaba con la incorporación de este nuevo aglutinante. Y es aquí como se veía la partícula ya. Este es el pellet, en realidad. Es como de 2 milímetros y su superficie, ¿no? Identificamos algunos poros y también
ejemplo, bueno, hicimos caracterización de TGA para ver la estabilidad térmica que nuestro material tiene. Es importante también, no solamente cuando diseñamos un material que tenga buena capacidad de absorción, sino que también tenga esas propiedades térmicas y sobre todo mecánicas para poder empacar en una partícula. También, bueno, hicimos algunas difracción de rayos X, tanto antes como después de la absorción, para ver algunas características importantes. Esto es relativo a las caracterizaciones de los materiales. Y ahorita presento lo relativo a los mecanismos, el equilibrio o la termodinámica. Aquí están los dos tipos de materiales, hicimos experimentos, aplicamos diferentes modelos y bueno, para algunos Freund fue una mejor predicción y para otros fue la isoterma de Langmuir, ¿sí? Podemos incluso conocer algunos parámetros termodinámicos. Por lo regular, pues la absorción es un proceso exotérmico. Entonces, vamos caracterizando tanto experimentalmente como teóricamente eh, los mecanismos que suceden individualmente para poder incorporarlos en un modelo más completo y poder tener una buena representación de lo que puede ser su posible implementación a nivel industrial. El segundo mecanismo, vamos a llamarlo así, es la cinética de absorción y también propusimos varios modelos, tanto empíricos como un poco más fundamentales, donde aplicamos basados en formalismos del tipo Langmuir, este tipo de modelos que vienen de absorción, desorción principalmente, y a diferentes condiciones de operación con las mismas constantes cinéticas y vemos que también tiene una predictibilidad y un ajuste bastante adecuado para ambos casos, para tanto la zeolita como para el polímero ya en forma de pellet incluso. Y finalmente lo que hicimos a nivel de mecanismo de difusión es incorporar tanto la parte cinética como termodinámica con los experimentos previos, incorporarlo ya en este término y hacer experimentos de difusión en partículas grandes para estimar los coeficientes difusivos de transporte, ¿no? Aquí presento algunos órdenes de magnitud. Obviamente la zeolita presentó problemas difusivos mucho más importantes que el material polimérico que propusimos para esto. Y finalmente, pues con esto, estos mecanismos que ya los tenemos bien caracterizados, podemos de alguna forma darnos una idea de cómo sería el comportamiento a nivel industrial. Aquí es donde aplicamos diferentes aproximaciones para ver cuál posiblemente sea la más adecuada para entender el comportamiento y que lo describa de forma adecuada, que tenga esa predictividad importante que es capturada por los modelos. Y para que los que, bueno, a lo mejor no conocen mucho las columnas de absorción, los tiempos de ruptura, es decir, el tiempo en el que se empieza a saturar la columna es muy importante, ¿no? Predecir estos tiempos a los cuales la columna se satura es de suma importancia y bueno, aquí algunas aproximaciones del equilibrio pues nos pueden dar comportamientos muy distintos, tanto esta parte como amarillita. No se incluyen algunos fenómenos de transporte, solamente se supone equilibrio instantáneo y obviamente pues tiene un comportamiento muy distinto. ¿Sí? Con cinéticas aparentes pues tenemos ya un poquito más de una mejor predictibilidad, pero en realidad todavía deja fuera este lapso de tiempo en el cual empieza a suturarse y que se debe principalmente a los fenómenos difusivos. Aquí están algunos parámetros de la columna. Son partículas, la velocidad y la temperatura. Por lo regular operan de forma isotérmica, entonces no incluimos el balance de energía en este tipo de sistemas. Cabe señalar que, bueno, también principalmente el material polimérico que nosotros realizamos, no lo presento aquí, pero una de sus cualidades fue que se pudo regenerar hasta 10 veces, ¿no? 10 veces sin bajar significativamente su capacidad de remoción en otro nuevo ciclo, ¿no? Bajaba 2-3% después del décimo ciclo,
de regeneración, y eso es algo muy importante, y simplemente pues lo desorbíamos con temperatura, y temperatura no tan elevada, por ahí de los 60 grados centígrados. Y bueno, ya como conclusión, para no aburrirlos tanto, bueno, es posible, una parte de esta conclusión, es posible desarrollar modelos funcionales que predigan y permitan entender el comportamiento de un sistema a nivel industrial en un amplio rango de condiciones de operación, siguiendo aproximaciones fundamentales de la ingeniería química. Y bueno, pues sería todo por parte de mi parte. Y bueno, una pequeña frase que por ahí eh, tengo, que es todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, es de George E. P. Box. Y con mucho gusto me gustaría responder algunas dudas o comentarios que ustedes les hayan surgido. Gracias. Muchas gracias por la plática, doctor G. Galicia.